Muy buenas tardes y bienvenidos. Esto es Tele Yucatán Te Informa. Qué gusto que esté con nosotros una ocasión más para cerrar la semana como se debe con información. Estamos viernes 2 de agosto de 2019. Mi nombre es Lipden Ojeda y les recuerdo que el teléfono está totalmente disponible para que usted nos haga saber qué sucede en su colonia o municipio. Y es el 920-7400. Hoy vamos a tener un recorrido con las noticias más relevantes sucedidas aquí en la capital yucateca y por supuesto el interior del estado. Le adelanto que hoy revelaremos algunos de los secretos que guarda Paseo de Montejo. También hablaremos de que Yucatán será totalmente inclusivo en el tema del turismo. Esto como una propuesta más. Y para finalizar, en la última, y nos vamos, un tremendo duelo de baile entre un par de mestizas. Así que les recomiendo que se quede con nosotros. Arrancamos con las noticias. Esta tarde iniciamos en el sur del estado, zona donde el gobernador Mauricio Vila Dosal impulsa el empleo. Vamos con los detalles. En Sucacab, el gobernador Mauricio Vila Dosal entregó apoyos del programa Fomento al Autoempleo por 1.7 millones de pesos en beneficio de 17 municipios del sur del estado. La única manera de salir de la pobreza es poder tener un empleo, que tengas una manera para salir adelante. A fin de apoyar a quienes autoemplean, entregó equipo y herramientas a 20 proyectos del sur del estado, como tortillerías, juguerías, salones de belleza, panaderías, talleres de costura, entre otros giros comerciales. También entregó acta de bienes en propiedad a los encargados de 10 proyectos que hicieron buen uso de la maquinaria y equipo recibido previamente. En el evento, además, otorgó 213 constancias de capacitación a quienes tomaron 9 cursos de costura industrial, ventas, manejo de alimentos, entre otros, que impartió el Servicio Nacional del Empleo Yucatán, en los que se invirtieron 1.2 millones de pesos. En el sur del estado, 8 de cada 10 personas capacitadas por medio del esquema cuentan con empleo. Pues para eso estamos trayendo los cursos de capacitación que está dando el Servicio Estatal de Empleo acá con Iraíz, para que toda la gente del interior del estado que tenga ganas de superarse, que tenga ganas de aprender, como por ejemplo acá Rebeca, que estuvo tomando un curso de alimentos, pueda tener una opción. ¿Para qué? Para ponerse a trabajar desde su propia casa o en su municipio. Recordó que en Yucatán se realizarán inversiones por 23,000 millones de pesos, que generarán 17,000 empleos, y la mitad de ellos será en comunidades del estado. Anunció que en Sucacab, a mediados de mes, iniciará el programa Médico 24/7, que atiende a 25 localidades del estado. Sucacab cuenta con el programa Médico a Domicilio para personas de la tercera edad con discapacidad o mujeres embarazadas. Más de 300 campesinos y ganaderos de Sucacab recibieron apoyos del programa Peso a Peso y antes de que concluya el año se realizarán 275 acciones de vivienda en la comunidad. Con imágenes de Joaquín Martínez, Maribel Vega, Tele Yucatán Te Informa. Ya les decía, es viernes y tenemos buenas noticias, y es que Yucatán crece económicamente y genera confianza en inversionistas en sectores como el de la manufactura, agricultura, ganadería y turismo, solo por mencionar algunas. Los números son bastante positivos. Yucatán se posicionó en el primer trimestre del año como el tercer estado con mayor desarrollo económico, con 3.1% de crecimiento, casi 8 veces mayor al promedio de las actividades del país, según informó el índice trimestral de la actividad económica estatal. Desde el inicio de la gestión del gobernador Mauricio Vila Dosal, la economía estatal creció 3.1%, que colocó a la entidad en el tercer lugar nacional. En comercio, servicios, restaurantes y turismo, se colocó en el segundo lugar con el crecimiento de 4.6%. También ocupó el segundo lugar en generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, suministros de agua y gas con el crecimiento de 29%. En manufacturas con 8% de crecimiento. En pesca, agricultura, ganadería y otras actividades del campo creció 14.5%, colocándose en tercer lugar nacional. De esta forma, Yucatán se coloca como uno de los estados con mejores expectativas para generar trabajo y mejorar las condiciones de vida de las familias yucatecas, tanto en lo económico como en seguridad y tranquilidad. Tele Yucatán Te Informa. Como le adelantaba el arranque del noticiero, accesibilidad universal y sustentabilidad en paradores turísticos. El objetivo es que todos puedan tener acceso y disfrutar las bellezas naturales de nuestro estado. Estas acciones representarán pasos agigantados en materia de inclusión. Yucatán será el primer estado incluyente del país
porque tendrá accesibilidad universal y sustentabilidad en los paradores turísticos, como resultado del programa integral ejecutivo de parte del Patronato Cultur, expresó la directora del Instituto para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, María Teresa Vázquez Baqueiro. Todo lo que buscamos es de que todos puedan tener el acceso y disfrutar de las bellezas naturales como nos los ha pedido y las bellezas arqueológicas que tenemos en el estado como nos los pide el gobernador Mauricio Vila, y precisamente es decir, quien no puede ver, quien no puede escuchar, quien no puede o tiene una movilidad limitada pueda perfectamente transitar a lo largo de todos los paradores turísticos. Es decir, queremos que Yucatán sea 100% incluyente y estamos trabajando en eso de la mano de todas las dependencias de gobierno. Hoy estamos trabajando con Cultur, pero también estamos trabajando con la Secretaría de Desarrollo Sustentable, con el Instituto del Deporte del Estado de Yucatán. Es decir, todos y todas tenemos que trabajar de la mano para que Yucatán realmente pueda ser 100% incluyente. El turismo con accesibilidad universal es una de las metas de la administración actual para que cualquier persona visite los atractivos de la entidad. Una de las formas también de ser incluyentes es dar a conocer que todas y todos tenemos derecho al acceso y al disfrute de todo lo que nos proporciona y todos los servicios que nos proporciona el Estado. Este es un paso más para la accesibilidad universal. Estamos iniciando ya con lo que queremos que sea realmente un trabajo que empecemos a mediano plazo, pero a largo plazo, y decir cuando termine la administración de Mauricio Vila que Yucatán es 100% accesible. Como resultado de los esfuerzos, Yucatán se convertirá en el primer estado incluyente del país. Con imágenes de Efraín Rodríguez, Irving Hill, Teleyucatán te informa. En otras cosas, demostración de danza, canto y música en la Casa de la Cultura de Tixmehuac, a cargo de niños y jóvenes durante la visita de la Secretaria de la Cultura y las Artes, Erika Millet Corona. Le platico que unos 40 alumnos y personas con alguna discapacidad del programa Alas y Raíces Yucatán, que toman clases en ese recinto, ofrecieron diversas representaciones. Las autoridades recorrieron el espacio donde se ofrece formación a personas de entre 2 a 18 años de edad y que forma parte de la primera fase de reactivación y mejoramiento de 25 casas de la cultura en comunidades del estado, como parte de la estrategia de descentralizar el arte y la cultura a beneficio del desarrollo integral de la sociedad. Y allí en su pantalla algunas imágenes de este tema al respecto. Retomamos el tema del que habíamos estado platicando hace un momento, que va a haber inclusión en los paradores turísticos. Le cuento que sería la reserva ecológica del Corchito, la que sería la primera etapa, la primera ocasión en donde arrancarían todas estas nuevas modalidades o métodos para llevar a cabo y que todos disfruten de, por supuesto, las bellezas naturales, las playas, los recursos naturales que tenemos aquí en nuestra costa, que sabemos que son bastante majestuosos y bellos, y por lo que muchos turistas de nivel nacional e internacional llegan hasta nuestras tierras, de la tierra del Mayab, para conocer nuestras bellezas. Por cierto, aprovechando estas vacaciones de verano, le invito a que nos cuente usted qué ha vivido, qué ha disfrutado en este tiempo. Márquenos al 940-7600 o también, ¿por qué no?, que se ponga en contacto con nosotros a través de las redes sociales en Teleyucatán. Ahí nos puede comentar que ha visitado estas vacaciones de verano. Y así que nos vamos directamente a la Reserva Ecológica del Corchito. Yucatán cuenta con bellezas naturales a las que todo el público puede acceder, por lo que se tienen que emprender estrategias para que el turismo sea universal, expresó el director del Patronato Cultur, Mauricio Díaz Montalvo. Al arrancar con los cursos para que Yucatán sea un estado incluyente, el titular de Cultur expresó que el Corchito sería el primer parador turístico accesible para personas con discapacidad. Es muy importante que todos tengamos ya en la mente una cultura de inclusión, una cultura de atención a toda la gente que nos visita, siempre amable, siempre correcta y siempre viendo el beneficio de cada una de las personas, que la experiencia que ellos tengan en nuestros paradores sea encantadora. Pero, ¿qué se requiere para que los paradores turísticos sean incluyentes? En su ponencia Turismo Universal, el director de atención a personas con discapacidad de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Joaquín Alba Ruiz Cabañas, expresó que es necesario contar con espacios que permitan la accesibilidad en sitios de convivencia.
Para ello, se requiere un diseño inclusivo que permita a las personas con discapacidad desenvolverse de forma correcta en los sitios turísticos. Desde el ámbito de la información y las comunicaciones, el transporte y el entorno construido, ¿no? O sea, esos tres ámbitos son los tres ámbitos principales de la accesibilidad, y en esos tres ámbitos se utiliza la herramienta llamada diseño universal. Y el diseño universal va para todos entramos ahí, personas mayores, niños, mujeres, personas con discapacidad, todos entramos en el diseño universal. En todas tienen que estar participando al más alto nivel y a mediano y a nivel social, ¿no? Sociedad civil, autoridades, personas con discapacidad, en fin, ¿no? Entonces, entre más se entienda que deben colaborar todos y participar y coadyuvar para generar una estrategia, digamos, para Yucatán de accesibilidad, entonces va a haber más rápido beneficiado el turismo accesible y en todos los demás ámbitos que te mencioné, ¿no? Que es en el entorno construido, el transporte, la información y la comunicación y las tecnologías de la información y comunicación, las TIC. Yucatán debe aprovechar sus bellezas naturales para crear un esquema que incluya a las personas con discapacidad. Me da mucho gusto que Yucatán tome una gran iniciativa, que espero que ahorita en este trabajo de inicio sea un impulso para beneficiar a todo el estado, ¿no? Que llegue, no nada más no se quede en los paraderos, sino pues pasen a otros ámbitos, ¿no? Hay la cadena de accesibilidad del turismo son varios eslabones, ¿no? Y que lo vayan trabajando. Yo creo que lo más importante es que se haga una estrategia para Yucatán, una estrategia donde se den cuenta por dónde se tiene que hacer, cuál es el tiempo, el plazo, ¿no? O qué plazos se tienen que tomar. Y en esto se van a dar cuenta que debe haber una estrategia para Yucatán de accesibilidad. Más de 100 personas que trabajan en los paradores turísticos fueron capacitados en materia de turismo universal. Con imágenes de Efraín Rodríguez, Irving Gil, Teleyucatán te informa. Antes de irnos a la pausa comercial, tenemos saludos y son para Saúl Parra y también para Armando Solís. Ambos nos están deseando un excelente fin de semana, que la disfruten con la familia. Por lo pronto nos vamos a la pausa comercial, quédense con nosotros, apenas estamos arrancando y a la vuelta hay más información. Existen muchas formas de ver el béisbol. En Teleyucatán lo transmitimos con mucha garra. ¡La pelota vuela! ¡La pelota sigue! ¡La pelota! ¡Garra Melenuda! El programa de béisbol de Teleyucatán. Y todos los sábados a las 4 de la tarde. En el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, nunca olvidamos nuestros orígenes. Somos como tú, personas que a diario lo dan todo por ser mejores, que sueñan con vivir mejor. Y nos esforzamos para demostrar nuestros valores como mexicanos. Somos gente que trabaja con integridad, por tu seguridad, por tu confianza, por honor, por México. Porque ustedes son nuestro origen y nuestra razón de ser. Secretaría de la Defensa Nacional. Gobierno de México. Nada dignifica más que el trabajo. Un trabajo que te da seguridad social. Que garantiza tus derechos. Que otorga atención médica. Que garantiza la igualdad de género. Un trabajo que te permita ver por ti y por tu familia. Por eso aprobamos una reforma histórica para garantizar los derechos sociales de las y los trabajadores del hogar. Cámara de Diputados. Legislatura de la Paridad de Género.
Qué gusto que siga con nosotros en Tele Yucatán Te Informa. Seguimos disfrutando de este viernes, inicio del fin de semana, y hoy le cuento que estamos internacionales, pues nos vamos hasta Miami, Florida, sitio en donde la secretaria de Fomento Turístico Michelle Friedman participó en el Global Trade Marketplace para incrementar el número de arribo de cruceros a Progreso, como parte de la estrategia de promoción extranjera para la entidad. Y le cuento que se trabajó en dos perspectivas: el acercamiento con navieras que aún no tienen operaciones en Yucatán, así como negociar con las que arriban al destino para incrementar el número de embarcaciones y mantener una buena relación. Además, se presentó a directores de navieras las fortalezas y atractivos turísticos de Yucatán, así como las mejoras del puerto programadas para los próximos 2 años. Ahí en su pantalla, algunas imágenes al respecto. Ahora le pregunto, ¿cuando sale a algún restaurante suele dejar propina? Le cuento que esta es una gratificación que se entrega por la atención que ofrece quien proporciona un servicio como los meseros. Y aunque no es obligatoria, es parte fundamental de su sueldo. Las propinas se originaron en Inglaterra en el siglo XVI, cuando los huéspedes dejaban dinero para los empleados de sus anfitriones, y se extendió por el mundo, aunque hay países donde la gratificación que se otorga por un buen servicio, y esta práctica se extendió por el mundo, aunque hay países donde la gratificación que se otorga por un buen servicio no es bien vista y puede resultar hasta una ofensa, como en Japón. Sin embargo, en México, como en otros países de Latinoamérica, es una norma social. La Ley Federal del Consumidor estipula que en México ningún establecimiento de comida puede exigirte una propina, tú como consumidor. Más sin embargo, muchas empresas que hacen al final de la cuenta, gracias por su visita, fueron tal y hasta bajito, propina sugerida. La propina representa gran parte del sueldo de los meseros. Muchas veces los sueldos que nos ofrecen a nosotros como meseros, ya sea en un restaurante, en un evento o inclusive hasta en una taquería, muchas veces nuestro sueldo es mínimo y contamos con nosotros que la gente nos deje una gratificación por darles un excelente servicio. Hay gente que piensa, es que al mesero pues ya tiene un sueldo, ¿por qué le voy a dejar propina? Al mesero se le paga lo mínimo. La mayoría de los restaurantes dan por hecho que los meseros reciben de propina lo equivalente al 10% de su consumo, y sobre esta cantidad solicitan al empleado la parte proporcional para las áreas en las que se divide la propina, como cocina, caja, según cada establecimiento. Pero, ¿qué pasa si un cliente no deja propina? Lo ponemos de nuestra bolsa. Cuando no nos dejan propina y la empresa nos pide nuestro porcentaje. La propina se gana, no se exige. En restaurantes la propina ideal es un 15% de tu servicio, que influye mucho. Influye uno como mesero, cómo tratas al cliente, si estás pendiente de lo que te está pidiendo, estás al tanto de lo que está pasando en la mesa, te acercas, saludas, presentas, sonríes, una buena actitud es muy importante. Eso influye mucho en la propina. Cuando la propina no se deja en efectivo y se carga la tarjeta de crédito, podría pasar una quincena o hasta un mes para que el mesero la cobre. La propina incluso se debe dejar no solo en restaurantes, sino en eventos sociales como bodas, bautizos, 15 años, graduaciones, entre otros. La presidenta de la Canirac, Alejandra Pacheco Montero, dijo que la Profeco puede sancionar a los establecimientos que exijan la gratificación. De hecho, ya solicitarla en un recibo incluso termina siendo un delito que puede ser incluso ya denunciado por medio de la Profeco. Eso es algo muy importante. Muchas veces les puede multar y en algunas ocasiones igual puede llegar a clausurar. Va dependiendo igual el número de reincidencias igual que tuviera. La próxima vez que reciba un buen servicio de un mesero, piense bien si no le va a dejar propina, pues recuerde que estará afectando su economía y la de su familia. Con imágenes de Juan Velázquez, Maribel Vega, Tele Yucatán te informa. Y ahora vamos aquí cerquita de Teleyucatán a Paseo de Montejo y le recomiendo que se prepare para ver esta avenida con otros ojos, pues hoy le vamos a revelar algunos de los secretos mejores guardados de este pasaje. Uno de ellos, de las más de 11 casonas que datan del siglo XIX y XX, solo para comenzar.
que camine por el Paseo de Montejo tendrá otra perspectiva de su historia, arquitectura y belleza, porque revelaremos algunos secretos de ese pasaje cuya construcción inició el 5 de febrero de 1888. Por un lado, los hombres paseaban en su automóvil o motocicleta, y por el otro las mujeres con bellos atuendos, para que en algún punto sus miradas se encontraran y comenzara el cortejo. La zona fue la extensión de la plaza principal, uno de los 4 pasajes en la Mérida de hace más de 130 años. A sus lados todavía había casitas de paja y no había, digamos, pavimentación alguna, sino que esta es la primera extensión de la ciudad hacia el norte. ¿Por qué hacia el norte? Pues porque vamos hacia el área más fresca de la ciudad, ¿no? En el Paseo de Montejo hay más de 11 casonas en buenas condiciones que pertenecieron a los ex hacendados más populares del siglo XIX y XX. Los dueños de estas casas lo que hacen es que las dejan sin pintar para que aparezca lo que se llama la pátina del tiempo. La pátina del tiempo, o sea, la huella, la marca de lo que el tiempo ha dejado allá. Está la Casa Peón de Regil, construida en 1905, que fue propiedad de Pedro de Regil Casares. Villa Beatriz, construida en 1906, que perteneció a Aureliano Portuondo y Barceló. La Casa Cámara, de los hermanos Cámara, Ernesto y Camino, que se conocen popularmente como las Casas Gemelas. Las Casas Gemelas conservan dueños, las familias que viven, habitan los sótanos, porque los sótanos son perfectamente habitables. Con los acondicionamientos de ahora, de la tecnología, pues se vuelve la manera más práctica de habitar esas casas para evitar subir y bajar los 2-3 pisos. También se encuentran la Casa del Minarete, expropiedad de Álvaro Medina Llora, el Colegio América y una de las más populares, la Casa Cantón de Francisco G. Cantón. Aunque esas casonas son las más populares, hubieron más, y otras están en desuso o las convirtieron en restaurantes, bancos, entre otros negocios. Y el paseo terminaba hasta aquí, en el Monumento a la Patria, o Monumento a la Bandera, como se le conoce, hasta 1925, porque era el límite de la ciudad hacia el norte. Sin embargo, a partir del año 1926, el paseo se prolongó, lo que ahora se le conoce como Prolongación Montejo, pero esa es otra historia. En las imágenes, Joaquín Martínez. Para Tele Yucatán te informa César Gómez. Y con esto nos vamos a la pausa comercial, pero antes mandamos un caluroso saludo a Lalo Domensain, que muchos lo andan saludando a través de la transmisión en vivo en el Facebook de Tele Yucatán. Dele like y manténganse siempre enterado de las noticias, porque constantemente estamos actualizando la información. Nos vamos a la pausa comercial, quédense con nosotros. Esto es Tele Yucatán te informa. ¿Ya sabes qué hacer ante la cercanía de un ciclón tropical? Temporada de ciclones tropicales 2019, del 1 de junio al 30 de noviembre. Durante, conserva la calma, infórmate y atiende las indicaciones de las autoridades. Permanece en un lugar seguro. Mantén desconectados gas, luz y agua. Usa el teléfono solo para casos de emergencia. Recuerda ubicar tu refugio más cercano y el número de emergencias, 911. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno Estatal 2018-2024. La medalla Belisario Domínguez es el máximo galardón que confiere el Senado de la República en honor al senador chiapaneco que dedicó su vida al servicio de la patria. ¿Conoces a una mexicana o mexicano que destaque por su ciencia o virtud en grado eminente? Envía postulaciones al correo medallabelisariodomínguez2019@senado.gov.mx. Fecha límite, 30 de agosto. Senado de la República. Cercanía y resultados. Vamos todos a bailar por partida doble este domingo 4 de agosto a la Villa de Maxcanú para celebrar su 162 aniversario con la presentación de Saúl Ayala y su Moreno Show. La grabación inicia a las 3:30 de la tarde en el campo de béisbol Felipe Carrillo Puerto. Vamos todos a bailar con Tele Yucatán. Qué gusto que siga con nosotros. Mire, antes de continuar con las noticias, Adriana Vargas nos saluda desde Espita. Qué gusto que te estés comunicando con nosotros, Adriana, que ya nos tienes muy entregados de
varios puntos de Yucatán te reportas. Cuéntanos más a través de la transmisión en vivo de Tele Yucatán. Y mire, le cuento, Yucatán es tierra de maravillas, usted y yo ya lo sabemos, de belleza arquitectónica, costumbre y gastronomía, pero también existe otro tesoro turístico que muy pocos conocen y que vuela por los cielos. En el estado hay más de 400 especies de aves. En Yucatán vive el 85% de las especies de aves que hay en la península, otro tesoro turístico de la entidad. Por sus condiciones geográficas y ambientales, la península es referencia para más de 100 especies de aves migratorias. Los manglares son el sitio preferido para que esos animales se reproduzcan. México tiene 1.117 diferentes especies de aves. En Yucatán hay más de 400 y la península cuenta con 544, lo que indica que en la región tenemos casi la mitad de las que hay en el país. En general, México es un excelente punto para esa actividad, pero muy en particular podemos decir que la península yucateca es especial para la observación de aves. El avistamiento de aves es una actividad turística que incrementó su popularidad hace 15 años. Se dice hoy en día que dos de las actividades turísticas que pueden dejar mejores dividendos en el ambiente turístico son la observación de aves y la pesca de mosca, el fly fishing que le llaman en inglés, ¿no? Se dice que, por ejemplo, en nuestros vecinos de aquí arriba de Estados Unidos, la cantidad de observadores de aves es alrededor de 8 millones, o sea que hay tantas posibilidades de tanta gente que podríamos acercar. Además, en la península viven 14 especies endémicas que usted no podrá ver en ningún otro sitio del mundo. En la costa del norte del estado, digamos entre los petenes, la reserva de los petenes que le corresponde a Campeche, hacia el Cuyo. El abeto, variedad de colibrís, y el pavo de monte son las especies más representativas del estado, aunque también está el cambul u oco faisán, especie que los españoles confundieron con el faisán, por eso nos nombraron Yucatán, la tierra del faisán y del venado. Con imágenes de Joaquín Martínez, César Gómez, Tele Yucatán te informa. Y esta tarde también le presento la historia del perro Goliat, un can que llegó a este mundo para librar todas las batallas que se le pusieran enfrente. La primera, sobrevivir a la dura vida en la calle. Hace 6 meses lo encontraron en la calle desamparado, huesudo y con frío, pero hoy se ve diferente, se ve feliz. Hablamos de Goliat, un perro fuera de serie. Su dueño José Flota Tabasco, quien es franelero en un centro comercial, lo rescató cuando estaba recién nacido, así como a otros 3 animales más, a quienes dio en adopción. Lo lleva a todas partes en su triciclo, el cual está bien equipado, por cualquier situación que pudiera afectar la salud de Goliat. Llora por venir conmigo, sí. Se sube cuando me ve que voy a salir o voy en un lado, empieza a llorar, a ladrar, a pedir que vaya conmigo, va. ¿Qué traes para cuidarlo? Pues yo le traigo su impermeable, sus nylon, todo equipado vengo con él para que no se me moje, no se me vaya a enfermar. Yo lo trato como un hijo, va. Goliat es un perro tranquilo, obediente y carismático. Se ganó el corazón de los usuarios del centro comercial, quienes le regalan comida, agua, postres y uno que otro juguete. Y este es Goliat, uno de los perros más famosos de todo Mérida, quien escoge su juguete y se trae uno diferente cada día. Además, todos quienes lo conocen procuran por la salud de Goliat, pues a veces se lo llevan al veterinario y lo regresan con José el mismo día. Yo lo quiero demasiado, para él es mi vida, no lo dejo jamás. Conmigo lo traigo, conmigo lo llevo, conmigo, con él juego, con él lo acaricio, le hago de todo con él. José y Goliat son muy buenos amigos. Se encontraron en el mejor momento de sus vidas. Goliat, sin duda, es la estrella del momento. Con imágenes de Fren Rodríguez, César Gómez, Tele Yucatán te informa. Y para acompañar la comida o la cena, un buen pan cepillo, una pieza rústica de la panadería motuleña. Y ahí es justamente a donde vamos esta tarde, para conocer la historia de Joel, quien luego de terminar su jornada con el disfraz de payaso Tachuelita, vuelve a casa para elaborar deliciosas piezas de pan.
Luego de entretener a su público infantil como el payaso Tachuelita, Joel Mucul se dedica a la elaboración del pan cepillo y con su oficio de panadero repostero evita que se pierda uno de los productos tradicionales de Motul. Los ingredientes son harina, huevos, azúcar, aceite y el secreto es elaborarlo a mano con la destreza de un buen panadero de la vieja escuela. Luego al horno y a los pocos minutos se disfruta del olor característico del pan cepillo, uno de los íconos de antaño de los panaderos motuleños. Joel mantiene la tradición cuya receta promete pasar a la siguiente generación, como lo hizo su familia, que también se dedica al noble oficio. Ya no hay gente que lo haga, ya no hay generaciones que lo hagan. Ahorita ya viene todo más ya preparado, harinas preparadas y todo. Ahorita la panadería ya se volvió más rústica que como antes. Antes sí había trabajo de panadería. La mayoría de las personas prefiere el pan comercial que se elabora con maquinaria, desplazando al producto de la panadería tradicional que utiliza las manos. Por años, el pan cepillo fue el preferido de políticos, artistas y de todas aquellas personas que gustaban de saborearlo por sus características únicas. Aunque el origen de su nombre es un misterio, al parecer proviene de la mantecada. Preguntamos a Joel, ¿qué te gusta más, ser payaso o panadero? Y esto fue lo que respondió. Las dos cosas. No tengo ninguna inclinación. Lo del payaso lo tomamos como relajo. Ya se agarró como, sobrevivir, porque de payaso no vives. Yo soy sincero, de payaso no vives. Con imágenes de Juan Velázquez, información de Álvaro Martínez, Teleyucatán te informa. Así que si está almorzando en este momento, no queda más que desearle buen provecho después de este delicioso antojo. Tenemos saludos pendientes y son para Gonzalo Magaña, que es originario de Oshkoshka, pero dice que actualmente radica en San Francisco, California. Gracias por sintonizarnos. También para Asís Maldonado desde Telchac, Pueblo. Nos vamos a la pausa comercial. Quédese con nosotros a la vuelta. Más información. El alma de las costumbres y tradiciones de Yucatán se conocen mejor entrando a su corazón. Ricardo Santamaría nos guiará en un viaje a través de las fiestas de nuestros pueblos para sentir el alma y corazón de Yucatán. Sábados, 7 de la noche, solo por Teleyucatán. Existen momentos en los que no podemos callar. Hoy, gracias al PAN, la ley de paridad es un hecho. No daremos ni un paso atrás para defender nuestros derechos y la libertad de nuestro país. Somos mujeres de acción y te invitamos a formar parte de esta causa. A favor de la libertad de emprender y de crecer como país. Llegó la hora de que mujeres de acción como tú tomen su lugar en el PAN. PAN, 80 años de acción por México. Regresamos con más noticias a Teleyucatán te informa. Le pregunto, ¿había escuchado hablar del pie diabético? Le cuento rápidamente. Cuando los niveles de azúcar en la sangre son demasiado altos, se genera un daño a los nervios que puede hacer que pierda la sensación, por lo que es posible que cuando tenga un accidente no sienta una cortadura, ampolla o llaga, y estas lesiones pueden causar úlceras e infecciones demasiado severas. Todos los diabéticos corren el riesgo de desarrollar pie diabético si no tienen las precauciones adecuadas, que incluyen control de los niveles de azúcar, hidratación de la piel y empleo de calzados y calcetines idóneos. Estas lesiones pueden llevar a amputaciones si no se detectan a tiempo. Tal es el caso de Felipe de Jesús Castro B., a quien tuvieron que quitarle 3 dedos del pie por una lesión que le empezó como una ampolla, ocasionada por su calzado. Por estar descontrolado, pues no cicatrizaba, no cerraba. Entonces empecé el tratamiento con ese problema, pero igual la negligencia por parte mía
pero los descuidé y se me infectó el pie. Don Felipe tiene 48 años y a los 33 le diagnosticaron la diabetes. Sin embargo, no llevó un control adecuado ni se apegó a su tratamiento, y aunque le amputaron los dedos, las consecuencias pudieron ser más graves. Gracias a la atención de la clínica de heridas, hoy su pie ya tiene piel nueva y en breve iniciará su terapia física para reincorporarse a su vida laboral. Yo la verdad, pues pensé lo peor de mi pie, que no iba a cerrar, que me iban a quitar todo el pie. La enfermera especializada en el manejo avanzado de heridas del Hospital Regional número 1, Ignacio García Telles, Rosa Maribel Cuevas Sánchez, dijo que las heridas por el pie diabético representan el principal motivo de atención en el nosocomio, hasta en un 80% de los casos. Desde un piquetito de alguna mecánico, como es un alambre, un clavo, una astilla, hasta una amputación muy grande, como es la pérdida de alguna un miembro. Ya cuando llega a la clínica de heridas se le da un manejo avanzado para que ese miembro no lo pierda y se recupere lo más pronto posible. Para evitarlo, es necesario tomar en cuenta las siguientes recomendaciones. Primero es el control metabólico, llevar una buena nutrición, alimentarse bien. Y sí, cierto, hay que vigilar diariamente los pies, el cuerpo, sentarse y con un espejito revisarse toda la planta del pie, los dedos, para que no vaya a tener ningún riesgo de padecer un pie diabético. Y en un momento dado de que vean algo sospechoso, acudir con su médico familiar. En la Clínica de Manejo Avanzado de Heridas del IMSS se maneja la curación húmeda, basada en apósitos, es decir, cubiertas de gasa o algodón antimicrobianos de plata, calcio y carbón, que permiten una recuperación más pronta. Ahora, una rehabilitación puede ser en 3 meses, cuando antes el tratamiento llevaba hasta 1 año. Con imágenes de Efraín Rodríguez, Maribel Vega, Tele Yucatán, te informa. Y seguimos con temas de salud y escuche con atención. Se le denomina la quinta enfermedad porque es la quinta de 5 enfermedades virales con erupciones cutáneas de la infancia. Las otras son sarampión, rubiola, varicela y roceola. Un niño con este trastorno puede presentar síntomas parecidos a una gripa leve o resfriado, pero después sale salpullido en las mejillas. Pero para conocer más sobre el padecimiento y cómo prevenirlo, platicamos con un especialista. El lavado de manos es la principal medida de prevención de muchos padecimientos, como la quinta enfermedad, también llamada enfermedad de la bofetada. Las manos también tienen un medio de lavarse, ¿verdad? Es hasta esta parte y es pasar en interdigital, también lavar lo que son las uñas y no solamente hacer así y con eso estamos. Y liberarnos, por ejemplo, de anillos, de reloj y todo, cosa que comúnmente no hacemos. Pero, ¿en qué consiste la infección viral causada por el parvovirus B19? O le llaman también la enfermedad de la telaraña porque produce un tipo de eritema muy característico. El eritema quiere decir enrojecimiento de la piel a nivel de lo que es el pecho y las extremidades, que son como una forma de red, por eso parece una telaraña. Parece como un catarro, con moco, fiebre, y de pronto al segundo o tercer día aparece lo que es el eritema, que es las manchas en la carita, y de allá migra hacia lo que es el tronco y los brazos. Este exantema dura aproximadamente 1 a 3 días. Otros síntomas son comezón en las zonas enrojecidas, fiebre de 39 grados centígrados y dolor en las articulaciones. Los medios de contagio son... Y de pronto el niño que está contagiado con esta enfermedad estornuda, y por las gotitas de flush, que se llama, a las gotitas que salen en el estornudo, la respira el otro o le entra por medio de la conjuntiva, que es la mucosa de los ojos, y por allá penetra. Y la otra situación está que es común, que ya hemos hablado en otra ocasión, que uno se toca unas 300 veces el rostro, ¿verdad? Y se pasan la mano por el moco y pues al rato pues hay el saludo. De ahí la importancia del lavado de manos constante como la principal medida de prevención, que no se debe sustituir por el uso de gel antibacterial. Aunque generalmente es una enfermedad benigna, entre sus complicaciones sobresale dolor articular, que puede prolongarse por años después de que se registró la enfermedad. Con imágenes de Efraín Rodríguez, Maribel Vega, Tele Yucatán, te informa.
Y para que termine de hacer sus planes para este fin de semana es importante tomar en consideración las condiciones del tiempo. Así que le platico que habrán algunos nublados y chubascos con probabilidad de tormentas en algunos puntos de Yucatán, pero durante el día las temperaturas serán bastante calurosas. En Valladolid de hasta 37 grados, pero no le cuento más, ya lo sabe, como todas las tardes vamos con el pronóstico del tiempo. La nueva onda tropical y una vaguada que se extenderá sobre la región favorecerá condiciones de cielo parcialmente nublado por la mañana y después del mediodía se esperan chubascos con tormentas puntuales fuertes en el oriente, centro, noroeste y sur de Yucatán. Las temperaturas serán cálidas al amanecer y de calurosas a muy calurosas durante el día, con viento de dirección este-sureste cambiando al noreste de 15 a 25 km por hora y rachas mayores a 45 km por hora en las costas. Para la Blanca Mérida, contaremos con una temperatura máxima de 37 grados, mientras que la mínima será de 24. Nos vamos a Valladolid, en donde la temperatura máxima estará entre los 37 grados, mientras que la mínima estará entre los 24 grados. Para Tecash se esperan temperaturas máximas de 35 grados, mientras que la mínima estará en 23. Y ahora nos vamos a la zona costera. En Celestún, la máxima estará entre los 30 grados y la mínima entre los 24. En el puerto de Progreso, las temperaturas máximas estarán entre los 34 grados y la mínima entre los 24. Y para Río Lagartos, contaremos con una máxima de 29 grados y una mínima de 25 grados. Esto ha sido el pronóstico del tiempo. Recuerde, tome sus precauciones. Tele Yucatán te informa. Y como lo prometido es deuda, antes de despedirme toca el turno de la última y nos vamos, que en esta ocasión nos lleva directito hasta Chichimilá y con tremendo ritmo para arrancar con el pie derecho el fin de semana. Mire, le cuento, se trata de un duelo de mestizas, justo como lo escucha. En medio de la pista de baile, un par de mestizas dan muestra de sus mejores pasos para demostrar quién es la mejor, quién tiene el mejor ritmo y sabor. Le dejamos parte de este duelo para que disfrute junto con nosotros. Ritmo, yo me despido. Muchísimas gracias por habernos acompañado a lo largo de esta semana. Les deseo que pase un excelente sábado y domingo, que se divierta, que disfrute con la semana, que recargue pilas para que iniciemos el lunes totalmente con una actitud renovada. Quédese con nosotros, llegan los 15 minutos más deportivos de la televisión yucateca, que este viernes con mucho sabor. Muy buenas tardes. Hazlo por ellas. Tu llamada hace la diferencia. Denuncia la violencia. Si observas algún tipo de violencia hacia la mujer, marca el 089. Denuncia sin miedo. No tienes que dar tus datos personales. Tu llamada es anónima. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno Estatal 2018-2024. En la Cámara de Diputados no hay tiempo que perder para legislar. Tan solo en este último periodo, las y los diputados presentaron 427 iniciativas. Y aprobaron 91 modificaciones de ley. Y 7 reformas constitucionales. Reformas y leyes necesarias para lograr el cambio que México necesita. Cámara de Diputados. Legislatura de la Paridad de Género. En Yucatán, si tienes ganas de algo, se dice tener poch. Así que si lo tuyo es tener ganas de reírte a carcajadas, tendrás que ver El Poch con los Chetos Herrera. De lunes a viernes, 10:30 de la noche. A divertirte con Tele Yucatán.
Historias que nunca dejan de escribirse, acompañadas de nuestra música al pasar de los años en nuestras tierras de trova. Déjate consentir con nuestras serenatas, los lunes y viernes a las 2:30 y 6:30 de la tarde por Tele Yucatán. Dicen que Alex Castillo a cada momento dice, ¡qué chévere, qué chévere! Y es que la verdad su programa está súper divertido, porque nos presenta a los mejores grupos tropicales del momento, a mover el cuerpecito con Tropi Bailando, los sábados a las 2 de la tarde por Tele Yucatán. El programa más entretenido. El deporte es sinónimo de polémica, intensidad y opinión. Mario Peniche sabe cómo jugar con esto muy bien. Acompáñalo a él y a su grupo de expertos en todas las disciplinas deportivas. En El Juego, miércoles 7:30 de la noche por Tele Yucatán. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por hacernos el favor de acompañarnos en vivo desde el Estudio A. Una emisión más de Deportes Tele Yucatán te informa. Vamos a estar platicando acerca del béisbol de la Liga Mexicana. Sigue la buena racha de los Reyes de la Selva. Ayer ganaron 10-6 a los Olmecas de Tabasco en el Cuculcán y con ello, bueno, pues barrieron al equipo tabasqueño, además de hilvanar su octavo triunfo en forma consecutiva. Le tendremos el resumen. También estaremos hablando del segundo campeonato de fundamentos de judo, este evento que se realiza en el multigimnasio Socorro Cerón del complejo deportivo Cuculcán. Participan 80 deportistas de 5 estados. Además, tocaremos el turno del tema de Lino Montes, este pesista yucateco que después de 1 mes y 2 semanas está de regreso a los entrenamientos. Le practicó una operación y por supuesto echando pues toda la fuerza para los próximos eventos que seguramente tendrá agendados. En el fútbol de la Liga de Ascenso, mañana a las 5 de la tarde se juega la fecha 1 de la Apertura 2019 y los Venados FC Yucatán estarán visitando a los Loros de Colima. Le tendremos la previa de esto y mucho más. Estaremos platicando y como siempre el gusto de saludar a mi compañero y amigo Antonio Lizama. Tony, arrancamos. Correcto, señor Peniche, así es. Muy buenas tardes, ya listos con la información deportiva. Viernes ya, fin de semana. Rápido, vámonos con nuestras vías de comunicación, el teléfono 940-7600, las redes sociales, recuerde, en Facebook y en Twitter, primero en Twitter es @DeportesTeleYuc y en Facebook en Deportes Tele Yucatán para que usted se comunique con nosotros. Con victoria para el melenudo Dalton Rodríguez, el equipo de los Leones venció ayer en el último de la serie en el Cuculcán 10-6 a los Olmecas de Tabasco. El resumen. Racimo de 7 carreras en la conclusión del 6º capítulo le dio la vuelta al pizarrón y condujo este jueves a los Leones de Yucatán a obtener su 8ª victoria consecutiva, esta vez por 10-6 para ganarle la serie por limpia a los Olmecas de Tabasco. Jonathan Jones, Alex Liddy y Humberto Sosa comandaron la fiesta del sexto rollo que a la postre escribió la historia del juego en el Parque Cuculcán. Dalton Rodríguez fue el pitcher ganador y se apuntó su primera victoria de la temporada. La carrera de la quiniela la timbró Yucatán en la segunda entrada con el imparable productor de José Juan Aguilar. Sin embargo, Tabasco le dio la vuelta al encuentro en la tercera al pisar en 4 ocasiones el Pentágono, producto de los imparables de Ronnie Mustelier y Daniel Carbonell. Tabasco cerró su cuenta en la séptima con par de anotaciones. La derrota se le cargó a Marcos Carrillo, quien permitió 6 anotaciones en 5 episodios y 2 tercios. A partir de este viernes, los Reyes de la Selva reciben en el Cuculcán a los Tigres de Quintana Roo, equipo que se ubica en el segundo peldaño del sur, a 2 juegos de distancia de los líderes Leones de Yucatán.
Marlon Arias, con récord de 3 victorias y 2 derrotas, es el pitcher anunciado por los de Bengala, mientras que por Yucatán, el cubano Joaner Negrín, quien marcha con 11 éxitos y 3 descalabros. Bueno, y en el deporte amateur, desde el pasado miércoles, se realiza en esta ciudad un segundo campamento de judo. Un total de 80 judocas están participando en este. Con la participación de 80 judocas de la península, así como de los estados de Coahuila, Tamaulipas, Sinaloa y Chihuahua, participan desde el pasado miércoles 31 de agosto en el segundo campamento de fundamentos de judo, el cual se imparte en el gimnasio de usos múltiples Socorro Cerón del complejo deportivo Cuculcán. Este campamento es el segundo en su género. La idea es de que estamos tratando de reproducir campamentos que ya se llevan a cabo en Europa, por ejemplo en España, en Turquía y en Italia. El objetivo es mantener campamentos de alto nivel, aprovechando las maravillas naturales de la zona, así como la infraestructura turística con la que ya contamos, con la finalidad de que tanto judocas nacionales como extranjeros puedan asistir. Víctor Hugo Ortega, instructor y coordinador del campamento de judo, aseguró que es único y exclusivo para atletas de alto rendimiento que buscan mejorar sus técnicas para futuras competencias nacionales e internacionales. Hay dos cosas que son muy impresionantes. Número uno, la calidad de los atletas, sobre todo los de Yucatán, que están trabajando al nivel. Nuestro director de torneo, que es el director de Cadets es una categoría de jóvenes en Polonia, está muy sorprendido tanto por la calidad técnica como la calidad atlética de estos jóvenes. Finalmente, Víctor Hugo Ortega declaró que el campamento termina el próximo domingo 4 de agosto y será evaluado por un instructor japonés. Al término, se efectuará una competencia para las categorías de adultos. Vamos a ir a una pausa. Al regresar estaremos hablando de la apertura del torneo 2019. La Liga de Ascenso Venados mañana a las 5 de la tarde enfrentando en calidad de visitante al recién ascendido Los Loros de Colima. Vamos a la pausa. Estás en los 15 minutos más deportivos de la televisión yucateca. Seguridad para todos. Con Yucatán Seguro. Vamos a reforzar la seguridad con 3.527 cámaras de vigilancia para que junto a las 2.248 actuales tengamos 5.775 en todo el estado para proteger y cuidar a todas las familias yucatecas. No podemos bajar la guardia. Trabajemos juntos para garantizar y reforzar la seguridad de cada municipio, colonia y casa de Yucatán para estar siempre un paso adelante. Trabajemos juntos por un Yucatán más seguro. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno Estatal 2018-2024. Vamos todos a bailar por partida doble este domingo 4 de agosto a Ticopó para celebrar la fiesta de la Virgen de la Asunción con la música de los aventureros La Leyenda, presentados por Macpreu y Tricón. La grabación comienza a las 5 de la tarde. Vamos todos a bailar con Tele Yucatán. Porque recordar es volver a vivir. Sería bueno que recuerdes que los fines de semana Mario Chacón y sus invitados te guiarán en un viaje al pasado, por aquellos años maravillosos de nuestra blanca Mérida. Un paseo por los recuerdos. Viernes, 7 de la noche. La salida es en la estación de Tele Yucatán. Gracias por continuar con nosotros aquí en Deportes Tele Yucatán. Te informa, después de un mes y 2 semanas de volver a la actividad paulatinamente, es decir, a sus entrenamientos, el yucateco Lino Montes, tiene en mente varias competencias. Lino Montes fue sometido a una operación y poco a poco va regresando a su vida cotidiana. Aquí le contamos la historia. Después de un mes y 2 semanas de rehabilitación por una operación en la rodilla, el pesista yucateco José Lino Montes regresó a los entrenamientos en busca de ponerse al 100 y llegar lo mejor preparado al Campeonato Mundial de Mayores de Halterofilia que se realizará en septiembre en Tailandia. Sin embargo,
El originario de Tecash aseguró que su principal meta será el llegar a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Aún hay molestias, ¿no? Son las secuelas de la cirugía que quedan, hay molestia todavía un poquito, pero en cuanto a la cirugía siento que ha mejorado mucho mi rodilla, esos fragmentos pues ya no los siento allí, no me están estorbando y pues ya empecé a entrenar, estoy entrenando ya muy bien, en esta semana fue muy leve, una vez nada más al día, unos días no entrené, o sea, descansé resolviendo igual mis problemas personales, dejando todo en regla para el lunes, que es el próximo lunes, empezar ya con doble sesión de entrenamiento. Me siento mucho mejor, la verdad, como dicen, creo que me acaban de rejuvenecer de nuevo para poder continuar con mejores resultados a nivel internacional, que esperemos que esta vez no sea un subcampeonato del mundo, sino que ahora mis aspiraciones es ser campeón del mundo y ser medallista olímpico, y pues me voy a enfocar en trabajar en eso. Por otro lado, el también pesista, el oriundo de Junucmá, Ibrahim Coyoc, entrena para asistir al Campeonato Panamericano Sub-17 que se realizará en Ecuador del 23 al 30 del presente mes. La verdad, solo conozco a un competidor que tengo allí fuertecito y sí está bastante pegado conmigo, pero pues sí, o sea, ya me siento un poquito más preparado para subir marcas, o sea, un poco más de... Después de este Panamericano, ¿qué evento tienes, recuerdas? Pues después de este Panamericano seguiría el Miguel Medina, igual es un torneo nacional, aquí, y pues ya luego pues el de San Luis Potosí, el que le llamamos el Pavo. Actualmente el récord de Ibrahim Coyoc es de 113 kilogramos en la modalidad de arranque y 136 kilogramos en la de envión. Bueno, vámonos a la Liga de Ascenso al fútbol, y es que mañana arranca la fecha 1 de este torneo y el conjunto de los Venados viaja a Colima para enfrentar al equipo emplumado, a los Loros. Tras iniciar el martes pasado su participación con una holgada victoria en la Copa MX, este sábado los Venados FC Yucatán afrontarán su primer compromiso en el torneo de Liga de la Apertura 2019 del circuito de ascenso. El recién ascendido Loros de Colima será el siguiente sinodal del equipo dirigido por Sergio Orduña, en encuentro que se verificará a partir de las 5 de la tarde en el estadio de la Universidad de Colima. El martes pasado, los astados vencieron en la Copa MX 4-1 a los Potros del Atlante y ahora buscan iniciar de igual forma con el pie derecho su participación en el torneo de Liga. En la fecha 2, los Ciervos afrontarán su primer compromiso en el Estadio Carlos Itoral de Rivero, recibiendo el sábado 10 de agosto a las 7 de la noche a los Potros de la Universidad Autónoma del Estado de México. Este viernes, los Venados emprendieron el viaje a Colima y anunciaron que desde el jueves, Giancarlo Salazar Mejía es el nuevo director de las fuerzas básicas de la organización, buscando consolidar el trabajo conseguido en las categorías inferiores. Giancarlo, en el Apertura 2016, fue auxiliar técnico y también fungió como técnico interino de los Ciervos. Pues vamos a ver qué cuentas trae el equipo de los Ciervos. Será mañana a las 5 de la tarde en Colima, la fecha 1 del torneo de Liga Apertura 2019 del ascenso, enfrentando a los Loros de Colima. Antes de irnos, le recuerdo, mañana sábado, póngale la agenda, 16 horas, 4 de la tarde, Garra Melenuda, el programa de béisbol de Tele Yucatán. Ahí vamos a estar platicando con Jerónimo Gil, el manager melenudo, que bueno, pues platica de cómo ha afrontado pues esta responsabilidad, los buenos logros. Hoy día 8 victorias en forma consecutiva, líderes de la zona sur, cuando pues resta propiamente un mes de campaña regular y ya se calientan los motores porque en septiembre viene la fiesta de los playoffs. Les recuerdo, mañana sábado 4 de la tarde, Garra Melenuda, por allá estaremos Shannon y un servidor platicando de lo más destacado del béisbol, los Leones de Yucatán y la Liga Mexicana de Béisbol. Señor, ¿les llama algo más? Pues en el tema de los Venados, por lo pronto ya dejaron un grato sabor de boca, ¿no? Con esa goleada al conjunto del Atlante en el torneo de Copa, así que eso
augura pues buenos resultados, buenos dividendos en lo que será la liga, ¿no? Vamos a ver si el equipo siervo pues mantiene ese buen ritmo. El señor Manuel Alcalá quiere que saquemos la garra. ¡Saca la garra! ¡Saca León que llevas dentro! La única y la Mañana, original. 4 de la tarde, garra melenuda. No hay más. Y nosotros nos vemos el próximo lunes, 3:45 de la tarde, 8:45 de la noche, los 15 minutos más deportivos de la televisión yucateca, aquí en Deportes Tele Yucatán te informa. Muchas gracias. Excelente fin de semana. Nos vemos en la noche. Problemas en el hogar, amor, suerte, salud, trabajo, negocios. Véanos de 11 a 11:30 de la noche por su canal preferido, Comuna Universal de Videntes. La información del día presentada con objetividad y veracidad de los acontecimientos más importantes generados en el estado. Tele Yucatán te informa. Edición nocturna. Lunes a viernes, 8 de la noche. Entérate por Tele Yucatán. En la tiendita de Don Pixcu venden un gran surtido de cosas buenas. Y de pilón te llevarás kilos de diversión. El Tendejón de Pixculín abre sus puertas los viernes, 7:30 de la noche por Tele Yucatán. La Ciudad de México está en un valle rodeado por montañas y volcanes, el Ixtaccíhuatl y el Popocatépetl, que sobresalen majestuosos al oriente. Dominan el paisaje citadino y son símbolos